que en este momento quiero que lo buscamos en la palabra en San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22. Vaya buscándolo. Usted que toma nota, Mateo 22. Hoy estamos en día de enseñanza. Hay una diferencia entre la prédica y la enseñanza. ¿Cuál es? La predicación me motiva, la predicación me anima, pero la enseñanza me edifica y me llena de conocimiento más amplio. Le repito para que no confundan la enseñanza con una prédica. La prédica me motiva, la prédica me anima, pero la enseñanza me edifica y me llena de mayor conocimiento, se me amplía el conocimiento. Yo a veces lo que hago es que combino las dos, ese es mi estilo. Yo combino la enseñanza y la predicación muchas veces. Otras veces solo enseño, otras veces solo predico, pero muchas veces le doy prédica y le doy enseñanza, porque la edificación de la enseñanza es buena, pero también la motivación. Entonces, hay que tener un balance entre enseñar y entre predicar. Mateo capítulo 22. Hoy voy a estar enseñando bajo este título que tal vez lo puede escuchar raro, pero anótelo de esta manera: la iglesia del rapto. Usted puede decir que está al revés, no está al revés. La iglesia del rapto. Porque hemos hablado del rapto de la iglesia. ¿Qué significa el rapto de la iglesia? Significa el acontecimiento que todos nosotros esperamos. Todos nosotros esperamos la venida del Señor en los aires para ser arrebatados juntamente con Él. Vaya buscando Mateo 22. Pero ¿por qué hoy titulo este mensaje la iglesia del rapto? Porque tenemos que saber qué tipo de iglesia es la que vamos a levantar. Pues hemos hablado del rapto de la iglesia, la venida del Señor. Pero hoy queremos hablar de la iglesia del rapto. ¿Qué iglesia es la que se va a llenar? No toda la iglesia se irá. Puede ser mala noticia. Le voy a decir algo: si toda la iglesia no se irá, ¿qué puede pasar con el mundo? ¿Qué puede pasar con el que no es cristiano? ¿Qué puede pasar con el que no es parte del cuerpo de Cristo? ¿Qué puede pasar con aquel que todavía no ha conocido la luz del Evangelio? Entonces, no toda la iglesia se irá, pero Dios siempre es una iglesia remanente, una iglesia santa, una iglesia bajo el temor de Dios, una iglesia llena de sabiduría, una iglesia paciente, una iglesia que se cuida para que Cristo lo haya preparado. Entonces, la única iglesia que Dios va a levantar es la iglesia que está preparada para su venida. Debemos estar preparados para la venida del Señor todos. Yo, ustedes, líderes, nuevos creyentes, discípulos, ancianos, mentores, ministros, todos debemos estar preparados para la venida del Señor. Pero quiero que vamos a la palabra, a Mateo 22. Ahí nos habla de una parábola de la fiesta de bodas. Quiero enseñarles algo de manera introductiva en esto. Son 14 versículos, pero quiero que vayamos rápido. Dice ahí: respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos, escuche, ahí no es el reino de Dios, dice el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Habla del padre. ¿Quién se va a casar? El hijo, Jesús. ¿Con quién? Con la iglesia. Pero dice que antes de ese acontecimiento, dice el versículo 3, y envió a sus siervos. ¿Quiénes eran los siervos? Los profetas. Los profetas. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos, dice, no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, los apóstoles, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo esto está dispuesto. Dice: venir a las bodas. Entonces Dios está haciendo una invitación no solo a nosotros, sino también al pueblo que no lo ha conocido. Venir a las bodas. Mire que hay una predicación. Hay que dar
Mas ellos sin hacer caso, oigan muy bien, sin hacer caso. ¿Cuánta gente no está así ahora? Que no hace caso. Es desobediente, gente rebelde, dice. Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza, oigan lo que hablamos anteriormente. Uno a su labranza y otro ¿qué? A sus negocios. O sea, no hicieron caso. Se fueron a trabajar. Y otros tomando a los siervos que dice, los afrentaron y los mataron, le cerraron la puerta, apagaron la luz, no escucharon la voz del mentor, del líder o del apóstol que estaba cerca, apagaron la luz y se hicieron que no estaban. O le dicen al niño, dígale que no estoy, dice mami que no está, dice papi que no está, dice. O otros niños dicen, mire que mi mamá se va a esconder. Entonces, mas ellos sin hacer caso se fueron unos a su labranza, otros a su negocio, otros tomando a los siervos, los afrentaron, dice, y los mataron. Hoy la gente no mata con puñales, hoy la gente no mata con piedras, hoy la gente no mata con leños como en la antigüedad, hoy la gente mata con palabras. Las palabras son la manera que están matando a los siervos de Dios. Siente, al oírlo el rey, ¿qué dice? Se enojó. Entonces Dios se enoja. Es que Dios se enoja. Los que son casados, va que le den es puro amor, ¿verdad? Pero ya más adelante ya se vale, hay diferencia, ¿verdad? Entonces no todo es amor. Hay también el fuego consumidor en el área de Dios. Y el área de nosotros es el rigor que le llaman para los hijos. Entonces dice que el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Otro tema, miren, las bodas están preparadas. Dios nos está hablando ahorita solo en esto, en esta introducción. Las bodas están ya preparadas. Primero dice venir a las bodas. Después el Padre dice, las bodas están preparadas. O sea, ya todo está listo. La fecha la tiene el Padre, no la tiene el Hijo. Porque dice que el Hijo no sabe ni los ángeles, solo el Padre sabe. O sea, la fecha está, nosotros la sabemos. Va que usted se prepara cuando se va a casar, porque ya se casaron, hasta nervios le dan. Hasta le dan como dolorcito de barriga, como náuseas, que no es embarazada, que está, le dan nervios porque se va a casar. Dan como nervios el que se casó. El que la robaron desde adolescente, pues mierda que te diga que lo van a buscar a la casa. Pero el que de casa va con nervios, ya viene, eso me falta esta semana, es el sábado, me falta piso, mira el listado. Decirle que no fallen, a saber si la comida va a estar bien, que no le salga cruda la carne, que las papas no estén duras, se empiezan a ver con ese letrero. Pero nosotros estamos más duros que la carne, más crudos que el estofado. Entonces debemos de prepararnos nosotros para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, con el novio, para que seamos uno solo, en todo el sentido de la palabra. Cuando la gente es novio no somos uno solo, tenemos un proyecto para vivir hasta que la muerte nos separe. Y tenemos la bendición que la iglesia vivirá con Cristo hasta la eternidad. Creo que si usted le dice que va a vivir una muerte a la eternidad, creo que no me casaría. Hasta la muerte, ¿verdad? Ya te iba a él, no molestarse. Pero con Jesucristo nos vamos a unir por una eternidad. Escuche, 8. Entonces yo haciendo las bodas a la verdad están preparadas. A los que fueron convidados, dice, no eran dignos. Ahora, ¿quién no los hizo dignos? El rechazo no fue. O sea, toda la gente es digna por la sangre del Cordero, pero cuando rechazan el poder de la sangre y el sacrificio de Jesús, no son dignos. Eso nos hace indignos. La sangre nos hace dignos. 9. Aquí les voy a poner un stop un momento. Todo esto del versículo 8 para abajo. En primer lugar, habla también en la historia, habla del pueblo de Israel. Israel mataba a los profetas, Israel mataba a los que eran enviados. No pudieron entrar en el reino de Dios, fueron pocos los que entraron. Entonces ahí se refiere, hay dos reinos, el reino de Dios en el que estamos ahorita, que la iglesia lo está propagando, lo está desplazando. Y está el reino de los cielos, que es donde está el trono de Dios, o el tercer cielo. Eso es el reino de los cielos. Entonces nosotros vamos a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo en el aire para ir al reino de los cielos, del
tiene que ver en la iglesia, que es espiritual, pero me refiero a físico porque necesita el cuerpo físico para desplazarlo, guerra espiritual. En el reino de los cielos no hay guerra espiritual, en el reino de los cielos no hay enfermedad, en el reino de los cielos está Dios. Entonces ahí Israel jugó una parte importante porque ellos fueron invitados a las bodas y no quisieron. O sea, cuando habla de las bodas se refiere al reino. La primera venida, Dios los invitó y los rechazaron. Y por eso el apóstol Juan dijo, a los suyos vino, para los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, los que vienen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que son los hijos, se irán. Sigamos, 9. Ir pues a la salida de los haitianos de los gentiles. Porque Jesús dijo, no he venido sino a las ovejas de Israel, pero como las ovejas de Israel no hacían caso, entonces empieza el pueblo gentil a arrebatar lo que Israel despreciaba. Dice, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos allí, y mire, llamad a las bodas, otro tema, mire, y llamad a las bodas a cuantos allí, o sea, todo el mundo, hay que llamarlo, hay que invitarlo, Cristo viene. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, ¿qué me dicen? Malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero escuchen lo que dice el último versículo. Escúchenlo. Porque muchos son llamados, y que dice después, y pocos escogidos. Eso se refiere también a la iglesia. Usted debe ser uno de los escogidos y no uno de los llamados. Los escogidos siempre son los que marcan la diferencia. En un equipo de fútbol hacen las convocatorias. La selección nacional hace convocatorias antes de entrar a los partidos oficiales para ver quiénes deja y a quiénes rechaza. O sea, todo tiene que ver con escoger y siempre se escoge lo mejor. En este caso, Dios escogerá a aquellos que pagaron el precio, aquellos que se apropiaron de la sangre, aquellos que se arrepintieron de sus pecados, aquellos que le dijeron no al mundo y sí al reino. Entonces, para ser arrebatado en los aires, necesita ser parte del reino de Dios antes de ser parte del reino de los cielos. Nacer de nuevo, el nuevo nacimiento, arrepentirse, vivir en santidad, vivir de acuerdo a la palabra. Se va a pecar, sí, pero que no sea un estilo de vida del pecado. Resbalar, puede resbalar, pero no se retirando. Cualquiera puede resbalar, pero cuando se resbala por falta de oración, cómo se resbala por falta de búsqueda, cómo se resbala por falta de estar en comunión con los hermanos. Entonces, con quien se junte usted, de eso se le va a pegar algo. Si se junta con incrédulos, se le va a pegar la incredulidad. Si se junta con gente de fe, la fe se le va a activar. Si se junta con no, ya tiempo, están hablando de que Dios viene y nunca ha venido, pero las señales que hemos visto hasta el 2023, en los años 90 no las miramos, en los 80 no las miramos, y mucho más atrás no las miramos. O sea, cada vez va aumentando las señales que se van cumpliendo, y aparte de las señales, quien las profetizó fue el mismo Jesucristo. Jesucristo mismo profetizó, y las señales cada día se van cumpliendo. Este hombre dice que él no estaba vestido de bodas. Ahora, ¿qué significaba? En los tiempos de la antigüedad, el que invitaba a las bodas proponía un tipo de vestuario, y con ese tipo de vestuario debían de ir. No tan como aquí con los occidentales, vayan de gala. Nosotros los occidentales, a quienes dicen qué tipo de ropa usen, solo al cortejo. Vénganse de morado, vénganse de ocre, vénganse de fucsia, vénganse de anaranjado. Es al cortejo. Pero los occidentales no, les decían qué tipo de ropa era la que se iba a usar para la boda. Y ese hombre entró sin estar con ese vestuario. Entonces, la ropa representa la justicia de Dios. El profeta Isaías dijo que Jehová nos iba a dar vestiduras de justicia y de salvación. Entonces, la vestidura suya debe ser de justicia
y de salvación. ¿Cuál justicia? Fue justificado por la fe. O sea, venir a la iglesia ¿cómo le puedo decir? Venir a la iglesia no ratifica y usted se vaya con Dios. Me digo, a veces traen sus mascotas aquí o se le pegan de trapa. Y no significa que el perro es cristiano. A no el dueño. Entonces no todo el que venga a la iglesia se va a ir en el rapto. Pero aquel que ha nacido de nuevo, sí se va a ir en el rapto. Entonces, lo que va a procurar es irme en el rapto, no pertenecer a una iglesia. Pertenecer a una iglesia, usted puede pertenecer, pero puede vivir su vida desordenada. Oye, hay un desorden que las mujeres quieren tener esposo y quieren tener novio. Esa gente no se va en el rapto. Ni con uno, ni con otro, ni con ellos. Se va a quedar con los dos ahí. Sí, esa es la cultura que se está viviendo. Se está viviendo esa cultura. Incluso hay iglesias que están diciendo que no quieren aceptar los noviazgos ya. Le llaman amistad con propósito. O sea, para mí el noviazgo es importante aunque lo esté en la Biblia, porque es una etapa de compromiso. Hay iglesias que están metiendo algo dentro de ellos y los noviazgos están anulados para los jóvenes. ¿Saben cómo le llaman ellos? Le llaman amistad con propósito. ¿Saben cómo se le llama en el mundo? Amigos con derecho. Pero después no quieren obligaciones, van con leche y pañales, ese es el problema. Solo quieren derecho, pero no tienen obligación. Entonces, hay iglesias que se le han metido la amistad con propósito. Tendría que ser un noviazgo con propósito, porque el noviazgo lo lleva al matrimonio. Y el noviazgo solo tiene dos salidas: me corto o me caso. Son las únicas dos salidas que hay, no hay otra. ¿Por qué les hago estas cosas? Porque se está metiendo la apostasía dentro de la iglesia, la herejía, la falsa doctrina. Y eso lo habló el apóstol Pablo a Timoteo. Le dijo que iban a prohibir bautizarse, iban a prohibir darse el casamiento, iban a prohibir los matrimonios. El carácter de esos hombres iba a ser un carácter pésimo, y empieza a hablar también el apóstol a Timoteo del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Entonces usted tiene que estar vestido de salvación, vestido de justicia. Primero la justicia, porque la justicia me salva. Pero justificado ¿por qué? Por la fe. ¿La fe en quién? La fe en Jesucristo. Entonces usted que está aquí en esta noche, su fe debe estar fundamentada en Jesucristo, no en expansión de gloria. Expansión de gloria es un nombre bajo una identidad que Dios me dio, o sea, una identidad revelada que me sirve en el mundo espiritual, pero también me sirve con legalidad en el área terrenal. Pero quien nos salva a usted es Jesucristo. Usted va a ser arrebatado por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Usted va a ser arrebatado porque ya pidió perdón por sus pecados. Será arrebatado porque ya su mirada no está en el mundo. Entonces estamos viendo la iglesia del rapto. La iglesia del rapto es una iglesia llena del temor de Dios. ¿Tiene temor de Dios usted? Una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Una iglesia santa. Y escuche, el rapto solamente es para la iglesia, la venida es para todo el mundo. En el rapto solo la verá la iglesia, pero en la segunda venida todo ojo le verá. Entonces estos dos términos no los confundan, que ya se los he enseñado. El rapto de la iglesia es uno y la segunda venida de Cristo es otra. ¿Cuál es la diferencia entre el rapto y la segunda venida? Número uno, el rapto es primero. El rapto, Dios viene y arrebata a la iglesia en los aires, o sea, Jesucristo. Pero no pone el pie en la tierra, Él en las nubes espera a la iglesia. Y dice la palabra que van a dar los ángeles de los 4 puntos cardinales a recogerlo, a usted que esté vivo. Y los que están muertos, dice que van a resucitar, así como resucitó Jesucristo, y van a ser llevados en los años. O sea, usted se va a reunir con todos aquellos familiares que en su última hora se arrepintieron. Y digo última hora, si ellos ya se habían años antes, pues ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero si un familiar suyo murió y en el hecho de la muerte ellos a solas se pusieron a cuenta con Dios, con ellos usted se va a reunir. O sea, hay esperanza. Todas aquellas personas que murieron y se pusieron a cuenta con Dios van a ser arrebatadas. Primero resucitadas y después levantadas. Los que estemos vivos van a ser levantados, se llama arrebatamiento o rapto de la
gente que rechazó a Cristo, lo único que van a ver son señales, pero no van a ver al Señor. Van a ver que la gente desapareció. Van a ver el caos de volcamientos, de choques, aviones que cayeron, carros que chocaron, gente que desapareció, hijos desaparecieron, padres desaparecieron, esposos, esposas desaparecieron. O sea, quien se va a ir es el creyente, el que no es creyente no se va a ir, se va a quedar. Por eso evangeliza a su esposo, evangeliza a su hijo, evangeliza a su esposa, hábleles a sus hermanos de Cristo que están apartados de Dios, y a sus hermanos de padre y madre que no han buscado las cosas de Dios. Tenemos que tener temor de Dios porque el día del Señor vendrá y no nos daremos cuenta. Entonces la segunda venida ocurre después de 7 años. La segunda venida ocurre después de 7 años. Ahí desciende toda la iglesia a la tierra juntamente con Cristo, y ahí donde el escritor del Apocalipsis, el apóstol Juan, dice que todo ojo le verá. Eso va a ser un acontecimiento mundial cuando vean que Dios viene en los aires con toda la iglesia a establecer el reino milenial. Ahora, punto número uno, no toda la iglesia se ve en el rapto. No toda la iglesia se ve en el rapto. Lo que les dije, muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Que usted sea escogido, pues es llamado, no digo amén. Es que me digan a mí, te ganaste tal cosa, alegría, ya tengo ganado el reino de los cielos, es lo mejor. O sea, eso no tiene precio. Las cosas sin precio no significa que valen menos, o sea, son demasiado caras que por eso se dan de gratis. O sea, la salvación es demasiado cara que no se puede comprar, que Dios la dejó gratis y la gente de gratis lo quiere. O sea, la gente no quiere porque prefiere más las cosas del mundo. Entonces, no toda la iglesia se ve en el rapto. Mateo 24. Verso 40. Dice, entonces estarán 12 en la guagua, el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán 12 en la milagro, y uno será tomado y otro será dejado. Imagínense la hermana Denia ahí, la hermana Miriam que estén vendiendo ahí y de repente caiga el churro o lo que esté vendiendo en el suelo y el cliente quede así. O sea, que se iba a arrebatarse los aires, porque Dios la vino a caer. Se hizo acontecimientos, se van a dar. Sería más feo que usted le venda y que el cliente desaparezca. ¿Ve? ¿Y este qué se hizo? Eso va a ser un impacto en las emociones también del que se quede, porque van a estar desapercibidos. O sea, entre más cerca esté la unión del Señor, la mente va a estar desapercibida por la que esté dormida, pero después va a entender lo que esté pasando, después va a entender por qué la gente está desapareciendo, después va a entender los acontecimientos. Pero ¿quiénes van a saber? Son los cristianos tibios, los que no anduvieron bien porque ellos tienen conocimiento. El mundo no va a saber. Quienes le confirmarán son los cristianos que se quedaron. ¿Por qué se quedaron? Al mundo. Y le voy a decir algo, se lo voy a decir de esta manera: la salvación es para todos. Por eso le digo, nunca se anda creyendo la doctrina que le dice que los que han de ser salvos ya desde el vientre de la madre ya están sellados. No, eso es falso. Todo el mundo desde que nace en el vientre de la madre está llamado para salvación, pero la salvación es condicional. La acepta o la rechaza. Sería injusto, si Dios es justo, sería injusto que estemos aquí nosotros. Que estemos aquí nosotros. Y que nosotros hayamos nacido del vientre de la madre para salvación y toda la gente que pasa por ahí al frente no haya nacido para salvación. Eso sería injusto. Y Dios es justo en todo el sentido de la palabra. Entonces, todo, nunca se crea que el que nació para ser salvo va a ser salvo a un peque, no. Por eso le voy a decir algo, otra mala enseñanza que nos hemos metido en la cabeza cuando un cristiano se aparta de Dios. Lo que dice la gente es que si Dios tiene que hacer algo con él, Dios mismo lo va a traer. No, es usted que tiene que evangelizarlo, es usted que tiene que exhortarlo, es usted que tiene que animarlo, es usted que tiene que traerlo a los caminos
iglesia para que la levantemos, para que la firmemos. Sigamos, 41, perdón. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Pero ¿qué debo de hacer yo para hacer de la que sea tomada y no la que sea dejada? Aquí está la respuesta. Velado, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá, dice, a la hora que no pensáis. Aquí no vuelvo a hablar por segunda vez. Estad preparados. O sea, Dios habla de muchas maneras. Dice que nos preparemos para las bodas. Y esas palabras fueron de Jesús. Ahorita en este pasaje dice, están preparados. O sea, el mensaje de hoy se llama la iglesia del rapto. Pero el énfasis que Dios nos está haciendo es que estemos preparados. La verdad central sería que estemos preparados para ese gran acontecimiento. Amén. Entonces, ¿saben cuál es la situación? No toda la iglesia está preparada. No toda la iglesia está preparada y por eso estamos viendo la iglesia del rapto. ¿Cuál es la iglesia que se irá con Dios? No toda la iglesia está preparada. Si la iglesia estuviera preparada, los templos estuvieran llenos. No en Comayagua, en Honduras y las naciones estuvieran llenos más de los que están. No toda la iglesia está haciendo la voluntad de Dios. Escuche, no toda la iglesia está haciendo la voluntad de Dios, ni personalmente ni ministerialmente, pero Dios siempre hay un remanente. Se le va a decir algo: ¿quién se va a ir en el rato o qué iglesia se va a ir en el rato? El remanente de cada congregación, para que le digan, no. Aquí hay un remanente. ¿Cómo no deseo yo que todos sean remanentes? ¿Sabe? Y le vamos a dar la palabra remanente fiel. Porque hay gente que puede ser parte del remanente, pero se puede desviar. Y Dios quiere un remanente fiel, que a pesar de que falle, a pesar de que peque, a pesar de que caiga, se vuelva a levantar y vuelva a las cosas de Dios. David pecó, Salomón pecó, Sansón pecó, Gedeón pecó, Pedro pecó, y todos los hombres de la Biblia y mujeres de la Biblia pecaron. ¿Sabes? Hasta se rió cuando Dios dijo, vas a tener un hijo, hasta se rió de Dios, sobre la palabra de Dios. Rebeca hizo trampa con el hijo para que le bendijera el menor. Y el que tenía que venderlo el mayor. Entonces, pero es gente que a pesar de sus errores, de sus fracasos, vivieron consecuencias así, porque todo pecado tiene una consecuencia, pero no dejaron de humillarse delante de Dios, no dejaron de presentar sus sacrificios, no dejaron de presentar sus ofrendas. No digo que las ofrendas salvan, me refiero que en el Antiguo Testamento había un sistema de sacrificio, que se lo daban como ofrenda también. Hoy no, hoy lo que salva es el arrepentimiento, la santidad, vivir de acuerdo a la palabra, tener el temor de Dios. Entonces, no toda la iglesia está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la iglesia del rapto? La iglesia que esté preparada. ¿Cuál es la iglesia del rapto? La iglesia que está haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Solo la iglesia remanente se irá en el rapto. Escuche, solo la iglesia remanente se irá en el rapto. Punto número 2. El rapto vendrá como ladrón en la noche. El rapto vendrá como ladrón en la noche. Mire, si usted sabe que el ladrón viene a las 7, yo sé que no viene al culto. Si usted sabe que el ladrón a las 7 de la noche va a llegar a su casa, no viene al culto. Y lo está vigilando con un poquito ahí, con luz apagada y con un leño ahí. Yo sé que no viene al culto. Entonces, como sabemos que el ladrón nos puede sorprender, y que disculpe estas palabras del Señor, pero es una palabra, es una analogía a esto, algo simbólico. Dios no es ladrón, Dios es caballeroso, pero Él lo comparó como un ladrón, porque el ladrón llega a la hora que menos se espera. ¿Y sabe cuándo el ladrón vino? Cuando la gente está descuidada. Los ladrones vigilan a usted.
quedan viendo, este va a la escuela, este va al colegio, sale a dejar a los niños a tales horas, ahí está trabajando el talado, regresa como a las 5, entonces a las 3 puede llegar. A las 3 puede llegar. Entonces, cuando el pecado aumente, cuando las profecías empiecen a cumplir más las que están por cumplirse, Cristo viene, sin decirle el día, sin decirle la hora, sin decirle el año y sin decirle la fecha, pero que vendrá, va a venir y lo va a sorprender o me puede sorprender, pero que la sorpresa para mí sea el levantamiento y no que me vaya a quedar. Por eso hay un corito que dice, ahí no me voy a quedar el día que Cristo venga, y el que canta con dos novias. Mis coritos no han escuchado. Cantan con un güero. Y dice, yo no me voy a quedar el día que Cristo venga, pero ahora, ¿cómo está la vida de ese cantante? ¿Cómo está la vida de ese salmista? ¿Cómo está la vida de ese joven? ¿Cómo está la vida de ese adulto? Es que mire, es que sí, yo hasta dejaría a mi esposa por usted, le dice, ya cristiano. Primera Tesalonicenses 5. Primera Tesalonicenses 5. Cristo va a venir. Nuestro deber es anunciarlo. Aquí hemos hablado del arrebatamiento, hemos hablado de asuntos escatológicos porque son necesarios de la venida del Señor, pero también te tengo que formar para que aprendas a vivir en esta tierra. O sea, ¿cómo un ministro hace que la gente o la iglesia esté preparada para el arrebatamiento? El arrebatamiento es un tema que todos debemos de saberlo, para vivir bajo el temor y para estar preparados para ese evento. Pero también tenemos que aprender cómo vivir en esta tierra para ser levantados, porque ustedes dicen, no, hay un arrebatamiento, pero yo no sé cómo vivir. Tienen que aprender a ser padre, tienen que aprender a ser hijo, tienen que aprender a ser esposo, tienen que aprender a ser esposa, tienen que aprender a ser oveja, tienen que aprender a ser buen pastor, tienen que aprender a ser buen líder. Todo eso va condicionado a nuestra salvación. ¿Cuántos ministros no están haciendo negocio con las iglesias? No todos. Siempre hay remanente fiel entre pastores también, entre profetas hay remanente fiel, entre evangelistas hay remanente fiel. No lo vamos a echar todos en el mismo saco. No vamos a decir todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. No, hay buenas mujeres, hay buenos hombres. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 24, dice, escuchen, fiel es el que os llama, el cual también me dice, perdón, tengo la sí, aquí es Primera Tesalonicenses 5, 24. Dice aquí, fiel es el que os llama, el cual también me dice, lo hará. Entonces, si Dios dijo que iba a regresar por su pueblo, Él lo va a hacer. Si Dios dijo que iba a venir como ladrón en la noche, Él también lo hará. Entonces, el Señor vendrá por su pueblo, el Señor vendrá por su iglesia, el Señor vendrá el día y la hora en que menos usted piensa, en que menos yo pienso. Entonces, debemos estar preparados en todo tiempo y en todo momento, porque el Señor va a venir por la iglesia que esté preparada, por la iglesia que esté lista, por la iglesia que esté velando. Ahí queda ese mismo, Tesalonicenses 4, versículo 16. Vamos a hablar de los vivos ahorita. Los muertos ya resucitarán primero, pero los vivos dice, 1 Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán
Primero, verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces nos dice este último texto, 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Con que el Señor vendrá, que sus familiares muertos en Cristo van a resucitar, de que hay esperanza para vida y no para muerte, de que va a haber juicio, pero para recompensarlo y no para juzgarlo en condenación, sino para salvación. Entonces, ahora vamos al 5:2. Dice el versículo 2, capítulo 5 de Tesalonicenses: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces el versículo 24 nos dice: fiel es el que os llama. Y si Cristo dijo que iba a venir, su palabra es fiel, Él vendrá. Si dijo que vendrá como ladrón, su palabra es fiel, Él vendrá. Ahora, tres cosas de las cuales la Biblia nos habla del arrebatamiento. Hay tres cosas que la Biblia nos habla del arrebatamiento. La primera es que viene como ladrón en la noche. La primera nos dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa ladrón en la noche? Significa que vendrá a la hora y en el tiempo que menos esperamos. ¿Por qué en la noche si los ladrones roban en el día? En la madrugada, a las 12 del mediodía. Una gallina mal puesta y la llevan a las 12 para la sopa antes, ¿no? ¿Por qué la noche? Porque la noche representa el momento más oscuro de la vida. Entonces, cuando la maldad aumente, cuando las cosas se pongan más en turbulencia, es porque Cristo está a las puertas, es porque Cristo está esperando que el Padre diga: ya es hora, envía mis ángeles de los cuatro vientos y empieza a descender, que yo vengo a guardar a mi iglesia, porque los juicios ya van a ser sueltos. Amén. Entonces, en los momentos más oscuros, el Señor vendrá. En el momento más difícil para la humanidad, el Señor vendrá. Entonces, la esperanza para la humanidad de Jesús ahora, no mañana. O sea, es hoy. Entonces, como ladrón en la noche. Número 2, como relámpago. Como relámpago. El relámpago es algo que es rápido. Entonces el Señor vendrá como relámpago, como ladrón en la noche, vendrá como relámpago, vendrá rápido. Algo se va a desatar, pero lo que se va a desatar después de ese relámpago, ¿qué será? Los juicios sobre la tierra. Cuando empieza a relampaguear, dice la gente: yo creo que va a llover, entonces van a desatar los juicios. El relámpago no tiene que ver solamente con velocidad, también tiene que ver con que puede venir una tormenta, puede venir algo, y la tormenta que viene no es de bendición, son los juicios que van a ser desatados sobre la humanidad. Va a haber tiempo de paz, sí, pero los juicios están preparados para los próximos tiempos, los próximos años, los primeros años de paz. Es para que la gente se calme, pero los juicios están preparados. Después vendrán los juicios para aquellos que rechazaron al Señor. Y la número 3, en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor viene. Es un acontecimiento sobrenatural, es un acontecimiento inesperado. Es un acontecimiento sorpresivo y es un acontecimiento que va a ser extremadamente rápido. ¿Cuántos segundos está usted para parpadear? Una vez. ¿Ah? Uno. Va a contar hasta uno, le puede contar, no puede contar hasta dos. O sea, si parpadea una vez, solo creo que solo hasta uno nos da chance de contar. Entonces, prácticamente en un segundo el Señor vendrá. Una aproximación. Mire cuántas veces, tengo 40 minutos, ya voy a terminar, 40 minutos de estar predicando, pero cuántas parpadeadas habremos dado nosotros, más pronto parece la vista
desapercibido, porque el rapto es una alerta para la iglesia, no para el mundo. El rapto es una alerta para la iglesia, y la iglesia debe estar alerta no solamente para el levantamiento, debe estar alerta para levantar la cosecha de los últimos tiempos. La cosecha tiene que levantarse. Entonces la alerta para la iglesia es Cristo viene. Entonces la alerta también es porque las almas se están perdiendo y hay que recogerlas, hay que traerlas, hay que arrebatarlas. Número 3. ¿Cómo podemos prepararnos para el rapto? Mateo 26, 41, solo anótelo. ¿Cómo podemos prepararnos para el rapto? Mateo 26, 41. Toda la iglesia debe prepararse para el rapto. No debemos dejar desapercibido. No, que Dios no viene, puedo ver como sea, no. Es que Dios me está usando en profecía, me está usando en liberación, me está usando sanando enfermos, pero yo vivo desordenado, no se confíen. La Biblia dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En aquel tiempo muchos miraron en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, profetizamos, pero la Biblia dice, pero yo le diré, apartados de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. ¿Cómo podemos prepararnos para el rapto? Número 1, orando. ¿Cuánto ora usted? ¿Cuál es su vida de oración? ¿Diario? ¿Semanal o quincenal? ¿Come cada 15 días? ¿Bebe agua cada 15 días? Entonces la oración es vital en la vida del cristiano. Nosotros nos preparamos para el rapto orando. Número 2, velando. Velando. Velando es estar despierto. Velar significa estar alerta. Velar significa estar con los sentidos espirituales activados. Velando. C, estar alerta, o sea, estar pendiente. Estar alerta o estar pendiente. Estar alerta o estar pendiente. Debo estar alerta que Cristo vendrá. Debo estar alerta que el Señor viene en cualquier momento. Cristo va a venir por la iglesia remanente, por la iglesia fiel. Vendrá por la iglesia temerosa de Él, por la iglesia que esté preparada. Estar alerta. Número 4. Viviendo en santidad. Viviendo en santidad. La Biblia dice ser santos porque yo soy santo. Viviendo en santidad, límpiese cada vez que se ensucie. El mundo, caídas, malas decisiones, límpiese a través de la sangre, a través del arrepentimiento. Si quiere, reconcíliese con Dios en esta noche, pero Cristo va a venir y Cristo quiere venir por usted. Cristo quiere venir por su familia, por sus hijos, por su esposa que no se ha convertido. Hay que orar, hay que velar, hay que estar alertas, evangelizar. Número 5. Debemos estar ocupados en el reino. Debemos estar ocupados en el reino. Ocupado, algo tiene que estar haciendo. Mañana toca hacerlo y toca decorar la iglesia. Ocupados en el reino. Ir allá, ir al grupo otra vez. Y el hermano con lo mismo, 3 canciones. Le pone la mano en la cabeza a uno, le dice Dios dice tal cosa. Ya te aburrió ya. Si hay gente que se aburre de lo de Dios, pero los hermanos se aburre, que haya un carnaval en la sabana, una alegría. Que haya feria en la Monterita, una alegría. O sea, para la feria no se aburren. Pero ellos se tratan como los días de Noé. Unos van a estar en borracheras, en fiestas. Van a estar dándose en casamiento. Mire que yo no sé por qué Jesús habló de eso, si el casarse no es pecado. Pero sabe cuando él decía dándose en casamiento, ¿a qué se refería? Cuando idolatran a su esposo, cuando idolatran a su esposa. Porque incluso en las parábolas que Jesús nos habla, dice, no, que me acaba de casar, pero no voy a ir a la cena. La idolatría es pecado.
5, debemos conocer la realidad del cielo y el infierno. Debemos conocer la realidad del cielo y del infierno. Con eso cierro. La realidad del cielo. La realidad del infierno. El cielo es real, el reino de los cielos es real, el reino de Dios es aquí ahora, el infierno es real. El que muere sin Cristo automáticamente va al infierno en un momento, no espera el purgatorio. No hay purgatorio, no existe purgatorio, no existe un lugar intermedio, no existe un lugar de espera. Solo existe el cielo y existe el infierno. Y el que muere sin Cristo, el mismo momento que muere va directamente al infierno. El que muere con Cristo directamente va para el cielo. No hay otro lugar intermediario. No hay perdón ya muerto, hay perdón antes de la muerte. Debemos conocer la realidad del cielo y el infierno. Entonces, a través de esas cosas debemos de tener un sentido de urgencia. ¿Qué es el sentido de urgencia? De evangelizar, de hablar de Cristo, de ir por las calles, ir por las plazas, ir por todo lugar y decirle a la gente, las bodas ya están preparadas, hay que invitar para que empiecen a ponerse el traje de justicia, para que empiecen a ponerse el traje de salvación, que cuando Cristo venga en las nubes seamos levantados todos. Debemos desarrollar una relación cercana con Dios porque Él me va a dar discernimiento de los tiempos. Estamos en tiempos malos, no crean que estamos en tiempos buenos, estamos en tiempos malos. Debemos estar continuamente llenos del Espíritu Santo. Dios llevará a la iglesia llena del Espíritu. Y eso lo dice la palabra. Las 5 prudentes llenaron sus vasijas de aceite, que representa el Espíritu Santo. Las 5 insensatas se mantenían secas. Y debemos vivir en santidad y bajo el temor de Dios. Debemos vivir en santidad y bajo el temor de Dios. Póngase de pie. Ahora, ¿por qué? Porque si Cristo viene, solo se llevará a la iglesia que esté preparada, a la iglesia remanente, a la iglesia fiel, a la iglesia bajo el temor de Dios, a la iglesia que le dio la espalda al mundo, a la iglesia